Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, muy buenas tardes, estimados inversores. Sean muy bienvenidos una vez más a un webinario en vivo. En este caso, un tema que venían preguntando muchos inversores, la producción de capital en épocas de crisis, pandemia en ser específico, y cómo estar preparado para una eventual o nueva crisis en el año 2022, ¿correcto? Sin más rodeos, vamos a comenzar. Un dato muy importante es entender que las crisis lo que generan es renuevan un equilibrio, ¿correcto? Y dan un pequeño espacio a poder innovarnos, despejarnos y generar pues, unas alternativas de ingresos que no sean las comúnmente conocidas. Para los mercados financieros, ¿cómo se vería esto? Tener en cuenta que suelen haber fuertes pérdidas, caídas de las empresas, ¿correcto? Y a veces lo que genera es un miedo al inversor de decir dónde está ese dinero. Y por supuesto que el dinero no desaparece, todo lo contrario, lo único que está siendo transferido es de un bolsillo a otro, ¿correcto? De una empresa a otra empresa. Por lo tanto, una conclusión muy importante es tener en cuenta que nos va a dar siempre un espacio para poder innovarnos. ¿Okay? Otro dato que interesante allá en comienzos del en 2020, en este caso, correcto, el COVID-19, pues que hay una información, en este caso algo detonante, inesperado, por lo tanto es una crisis inesperada, es algo que nadie se lo veía venir, correcto. En el 2020 tuvimos la crisis petrolera, tuvimos el COVID-19. Por lo tanto, nosotros lo que queremos transmitir aquí es de estar preparado para cualquier tipo de detonación inesperada. Y para ello hay que tener en cuenta unos puntos que vamos a estar tocando ahora a continuación. Por lo tanto, continuamos. ¿Cómo serían las tomas de decisiones? ¿Correcto? Lo que generó, por ejemplo, en el sector turismo, ¿correcto? Que cuando hay crisis, pues venden el riesgo, ¿correcto? Y esto afecta a todo el sector de la aviación, del turismo, ¿correcto? Y lo que generan los inversores o lo que hacen las manos fuertes, las grandes empresas, como pueda ser, me refiero a manos fuertes como JP Morgan, Morgan Stanley, el grupo de Goldman Sachs, ¿correcto? ¿Qué es lo que hacen? Pues compran refugio y en este caso lo que hacen es se refugian en oro, se refugian en criptomonedas si queremos ver algo más blockchain, algo más tecnológico avanzado, y lo que genera ese riesgo, esa venta agresiva por parte del sector del turismo y de la aviación. Por lo tanto, muy importante la toma de decisión en el momento correcto. ¿Cómo intuimos una eventual crisis, en este caso, vamos a decirlo, pandémica, con esto que está sucediendo? Y de hecho es un hecho, ¿correcto? La nueva ola que está teniendo por parte de Omicron, ¿correcto? A los oyentes que estén en Europa van a poder comprender un poquito más en el momento en el que estamos haciendo la grabación de este un webinar. Aquellos que estén pues, supuestamente en Latinoamérica, capaz vaya a llegar con un poquito mayor de retraso, no más de 2, 3 semanas en enero. Inclusive me comentan aquí inversores que siguen habiendo contagios, los contagios siguen subiendo constantemente, día tras día y semana tras semanas. Primero y principal, tener en cuenta cómo prepararse para una eventual crisis es tener un presupuesto, ¿correcto? Primero y principal es tener en cuenta cuál va a ser nuestro presupuesto para, vamos a suponer que nos vuelven a encerrar, nos podemos salir de nuestros países, no podemos de alguna manera circular a la normalidad en nuestras calles.
y necesitamos emprender, necesitamos seguir viviendo, nuestras cuentas siguen corriendo. Por lo tanto, sería sentarse y ver primero y principal el presupuesto que contamos, ¿ok? Un dato y no menos importante sería el patrimonio, ¿ok? Aquel patrimonio que tengamos y digamos que nos pueda ser de utilidad, vamos a suponer, de venderlo en segunda mano, correcto, sea un inmueble, sea un coche, sea de repente algún reloj lujoso, que tenemos ese monopatín, esa bicicleta ahí en el trastero y de repente nos está estorbando el cacharro, ¿correcto? Por lo tanto, ver la posibilidad de liberarlo y venderlo en segunda mano. De esta manera también se nos agregaría capital a nuestro presupuesto, ¿correcto? Por número 3, entender lo importante que va a ser retirar capitales de empresas y particulares, ¿correcto? Podría ser de repente liquidaciones, ¿correcto? Que de repente se nos queda ahí parada y no está más que chupando, la verdad, polvo, y a lo largo de los años seguramente pues nos van a dar una migaja, nos van a dar un porcentaje muy pequeño, y algo paralelo a ello, aquellos inversores que hayan aportado tantos años de esfuerzo y sacrificio, pues claramente retirar las pensiones, retirar esas pensiones que nos generan un porcentaje minúsculo al año por simplemente tenerlas en un fondo de pensión. Fondos de pensión que vamos a estar tocando una semana en adelante en un webinar muy interesante a aquellos inversores que me consultaban cómo sería construir un fondo de pensión y no depender de esa pensión del gobierno, ¿correcto? Que es minúscula. Por lo tanto, coger todo el dinero y capital que tengan retenidos en empresas y particulares sería este tercer punto, ¿correcto? El cuarto punto, algo no menos importante, esto afectó mucho al sector turismo y al sector, correcto, de aerolíneas, aeronáutico, aquellos que de repente los mandaron a sus casas y cuando quisieron retomar o cuando la situación, digamos, en el transcurso de este año se mejoró, quisieron volver a sus puestos de trabajo y pues de alguna manera u otra ya no estaba, ya no contaban con ese puesto de trabajo. Es importante tener en cuenta que esto es pasajero, ¿correcto? Por lo tanto, tiene que haber un nuevo comienzo y hay que ser valientes y sacar fuerzas para volver a comenzar, generar nuevamente o plantearse la manera de volver a comenzar, intuir y tener olfato a todas estas crisis y señales que puedan estar escuchando o transmitiendo desde la otra parte del mundo y tomar la decisión de producir capital en una supuesta pandemia. Para terminar en este webinario, muy importante y aclarar que a todo esto, algo muy importante y optimista, porque no todo tiene que ser oscuro, ¿correcto? Que las crisis son pasajeras, ¿correcto? Las crisis, de alguna manera, siempre terminan. Por lo tanto, este sería un aliento a cómo producir capital en cuestiones de pandemia, es decir, que las crisis vamos a tener siempre una innovación, hay que estar preparados para cualquier detonación que pueda surgir, cualquier información que afecte fuertemente al mercado y que las tomas de decisiones, y a veces me dice Facundo, ¿por qué digamos el precio se desploma tanto? ¿Por qué las empresas simplemente no se está desapareciendo el dinero no se esfuma, el dinero no es que se va, simplemente están las manos fuertes ahí, como puedan ser estos grupos de Goldman Sachs, JP Morgan, ¿correcto? Que lo que hacen es pues mover el capital del bolsillo izquierdo al bolsillo derecho y simplemente refugiarse en activos como el oro o como puedan ser las crisis petroleras. Prepararse a tener un presupuesto a aquellas cosas que de repente están paradas y no nos están generando un ingreso, sacar utilidad, sacar provecho de todo ese patrimonio, coger el dinero que está parado
y plantearnos a una nueva crisis que al fin y al cabo, de alguna manera u otra, siempre termina. Por lo tanto, nos estaremos viendo como de costumbre la próxima semana, día lunes. A todos los inversores presentes, desearles unas excelentes fiestas navideñas. Nos estaremos viendo. Hasta luego. Bye, bye, bye.